Ok, nos corresponde ver la parte de los éteres. Los éteres son estos de acá. Como en todos los casos, lo importante es, hablando de la nomenclatura, poder reconocer, ¿no?, qué compuesto es el que queremos nombrar. Y para eso nos ayudamos en los grupos funcionales, ¿ya?, en ciertas características que tienen los compuestos, ¿ya? En este caso de los éteres, la forma que se escribe, en la cual se coloca el- la estructura química, pues sería este de acá, ¿no? Un oxígeno con sus dos radicales a los costados. Eh, para entenderlos un poco mejor, los vamos a comparar con lo que hemos visto hasta el día de ayer, ¿no? El día de ayer hemos comparado en primer lugar los alcoholes con el agua. El agua, pues ya lo conocemos demasiado, polar y todo lo que ya hemos hablado en su momento. Lo comparamos con alcoholes donde teníamos un hidrógeno por acá y teníamos, en el caso del metanol, un metilo al otro lado, ¿no?, en vez de un hidrógeno. Y decíamos que por esa característica similar al agua, pues tendríamos un grupo, la parte polar del compuesto de este lado, y este otro lado la parte no polar. Y eso les va a dar todas sus características. Ahora, hablando del éter de petróleo, igual tendríamos el oxígeno, sus dos pares de electrones libres, los enlaces, como siempre, no lineales, porque los electrones de acá hacen que se repelan y se doblen. Y por acá tendríamos un metilo, y aquí está la gran diferencia, que el otro hidrógeno que estaba al otro lado, pues también se va a ir. Y en este caso, para este ejemplito, pues podría estar con un metilo o en otros casos con un etilo, propilo, lo que sea. Entonces, ahí está la semejanza nuevamente. Podemos ver de que en primer lugar estos éteres van a ser también polares, porque acá tenemos el oxígeno que es electronegativo, los electrones, y va a generar una cierta polaridad. Claro que no tanto como los alcoholes y mucho menos. Eso significa que si hablamos de miscibilidad, o sea, de esa capacidad de poder disolverse en agua, los éteres de petróleo, ay, perdón, los éteres sí se pueden disolver en agua, pero muy poco, ¿ya? O sea, son capaces de disolverse, pero no tanto. Y a medida que la cadena, estos de acá, vayan creciendo, evidentemente, como en el caso de los alcoholes vimos, esa capacidad de solubilidad pues se va a ir disminuyendo más y más y más, ¿bien? Por otro lado, como tienen partes de hidrocarburos, estos éteres más se utilizan como solventes orgánicos, o sea que se los utiliza para poder disolver compuestos no polares, ¿sí? Por un lado, entonces, otra vez, solventes no polares. Luego, el punto de ebullición. El agua forma puente de hidrógeno. Los alcoholes dijimos que también forman puente de hidrógeno, pero acá en los éteres vemos que no existen hidrógenos libres, como en este caso, ¿no? Están encerrados con los metilos, así que estos no cuentan. Por lo tanto, mm, estos éteres van a generar fuerzas dipolo-dipolo por esta polaridad que se tiene acá, que no es grande, pero existe. Entonces, esas fuerzas dipolo-dipolo van a hacer que las moléculas sí estén en contacto, haya más fuerza para que se unan. Y por otro lado, también la presencia del oxígeno influye. Y además, lo que más va a influir es que no existen, como le decía, puentes de hidrógeno. Entonces, esa fuerza que va a tratar de unirlos no va a ser tanto como los alcoholes que ya hemos visto, pero sí son lo suficiente para que sean mucho más altos que los hidrocarburos. Entonces, podemos ir dando ya una especie de rango, ¿no?, una escala, donde los alcanos, alquenos y alquinos, los hidrocarburos, serían los que tienen punto de ebullición más bajo, ¿no? Los más bajos vimos que son los alcanos. Luego venían bueno, no, los más bajos serían los alquenos, ¿no?, en realidad, ¿no? Alquenos, luego sobre ellos estaban los alcanos, luego los alquinos. Ahora vendrían los éteres, que son puntos de ebullición mucho más altos comparados con estos, pero
los alcoholes tienen puntos de ebullición todavía mucho más altos que los éteres, ¿ya? Estarían en un punto intermedio, entonces. ¿Qué más? Nos dice, son químicamente semejantes a los alcanos, o sea, son estables, no son muy reactivos, tienen una que otra reacción y por ese mismo hecho de ser más o menos inertes, no reaccionan con ácidos ni bases, ni oxidantes, ni reductores a temperaturas normales, ambientales. Se los utiliza justamente como solventes. Más bien, ahí en esos éteres podemos disolver dos reactivos para que estos sí reaccionen, ¿no? Es como utilizar el agua. Yo le coloco dos compuestos dentro del agua y ahí van a reaccionar estos dos. Entonces, lo mismo, solo que en vez de agua, éter. Y los reactivos serían reactivos no polares, ¿no? Que no se puedan disolver en el agua. Se queman igual que en todos los compuestos orgánicos, sí, ¿no? Tienen la reacción de combustión también, genera dióxido de carbono, vapor de agua. Y como tienen puntos de ebullición bastante bajos, va desde negativos, temperatura de ebullición negativas, otros tienen 14, 20, 40, 60, ¿no? Más o menos va por ese rango. Son muy volátiles, o sea que si tenemos un envase cerrado y lo abrimos y nos olvidamos cerrarlo, rápidamente estos líquidos se van a ir evaporando. Y en muy poco tiempo, pues nuestro envase va a estar vacío porque todo se volvió vapor. ¿Ya? Eso sucede. Y como tiene esa capacidad de volatilidad alta, si queremos utilizarlo para, no sé, hacer llama, digamos, prender fuego de madera, lo que sea, sería muy peligroso, porque hasta echarle el éter y tratar de encender el fósforo, el vapor del éter ya va a expandirse a todos los alrededores, incluso donde está la persona con el fósforo. Y cuando encienda la chispa, pues no, o sea, todo va a encenderse. O sea, todas las personas que están alrededor en una área grande va a incendiarse. Entonces, es bastante peligroso desde ese punto de vista, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, donde trabajen con E3 no tiene que haber ni llama, chispa, cigarro, peor, ¿no? Todo. ¿Qué más? Para poder nombrarlos, una forma es utilizando esta nomenclatura, ¿ya? Se nombra los sustituyentes y luego terminamos indicando esta palabra, ¿no? Éter. O sea, cuando decimos éter, directamente ustedes colocan el oxígeno y sus dos bracitos ahí, sus dos enlaces, y van a ir colocando lo que diga acá. Acá dice dietil. Por lo tanto, aquí hay un etil y a otro lado también tengo otro etil. Si son diferentes, si no son simétricos, pues anotamos cada uno, ¿no? Metil, fenil, éter. Este fenil, recordemos que se refiere al benceno, que su otro nombre era feno. Entonces, de feno, su grupo alquílico, o en este caso, grupo arilo, sería fenil, ¿no? Fenilo. Y acá, como son iguales, pues difenil, éter, y ya está. Acá nos dan tres ejemplitos de aplicaciones en la medicina, bueno, que son antiguas, de hecho. Tenemos tres casos, el dietiléter, que se conoce más como simplemente éter, es un líquido incoloro, volátil, olor penetrante, algo irritante también, y que se lo utilizaba como anestesia, ¿no? Era un anestésico que actuaba como depresor del sistema nervioso central, eso significa que ralentizaba la velocidad de las señales entre las neuronas, ¿no? Del cerebro. Por lo tanto, pues se tenía efectos sedantes, incluso depende de la dosis que se aplica, pérdida de conciencia, incluso si se llega a exagerar puede provocar paro, ¿no? Por paro respiratorio, pues hay que tener mucho cuidado con la aplicación de estos. Y bueno, los problemas que se tenía con estos eran estos, ¿no? Que entre la mezcla del éter con el aire en una proporción adecuada, pues se generaban explosiones, entonces eran peligrosos de tratar. Por eso se trata de evitar este uso, ¿no? Y se prefiere otro tipo de sustancias. Otro ejemplo de anestésico también es el divinil éter. Igual, su acción era, bueno, es más rápida que el éter, pero igual tiene el mismo problema. Puede ser explosivo en concentraciones de aire con el éter. Después tenemos el metil terbutil éter, que
En medicina igual antiguamente se trataba de utilizarlo como un tratamiento para las piedras de la vesícula, pasa que se lo inyectaba directamente a la vesícula y sí, lo disuelve rápidamente a estas piedras. Pero el detalle es que generaba otros efectos colaterales no agradables y perjudiciales a la persona, entonces por eso pues ya no se lo utiliza. Acá otra vez más ejemplitos, vimos algunos de esos, dimetil, metiléter, esto ya lo vimos, ¿no? De acá podemos rescatar los puntos de ebullición y los puntos de solidificación también no están tan lejos como en otras sustancias. Acá tenemos el dimetiléter, que sería el éter más pequeño, tiene un punto de ebullición de -23, así que como la temperatura ambiental va entre 5 a 15, pues este llegaría a ser un gas. Este metil etil éter tiene punto de ebullición de 11. Significa que de día, con temperaturas de 20, 15, sería un gas. Pero en la noche, cuando la temperatura caiga a 4 grados, 5, qué sé yo, se convertiría en líquido. Entonces va a ir cambiando, ¿no? Líquido, gas, líquido, gas. Otros tienen punto de ebullición de 55, 34, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí podemos ver la volatilidad que tienen estas sustancias. Y los puntos de solidificación igual, no están tan lejos, les decía. Hay sustancias como el éter, justamente, un poquito más grandes las sustancias, las moléculas. Lo propio. De día están como líquidos, en la noche cuando cae el frío se vuelven sólidos, igual va cambiando ahí cada día, líquido, sólido, ¿no? Por este tipo de temperaturas que se tienen. Ahora, si a esa molécula le agregamos un fenil, esto hace de que la temperatura sí aumente, ¿no? Drásticamente, 155. Y si tiene dos, aún más, ¿no? Entonces, estos también influyen. Este metilterbutyléter se lo utiliza más como mejorador de la gasolina, ¿no? Del octanaje para que tenga mejor rendimiento la gasolina, mejor potencia y esas cosas, los combustibles. Aquí tenemos la nomenclatura. A ver, para la nomenclatura dijimos que habían esos dos, ¿no? Uno, lo que hemos visto, que el nombre termine en éter, nombrando cada uno de los sustituyentes. Fenil, metil, acá le pusieron una ME en vez de escribir CH3, ya nada más. Entonces, fenil, metil, éter. Acá que tenemos el hidroxibencil, no, hidroxifenil, ¿no? No veo, me tapa la compu. Esto sería un hidroxifenil, ¿ya? Hidroxifenil. Etil, éter, ¿ya? O sea, nombramos cada uno de los sustituyentes de ambos lados y terminamos con el término de éter. Acá sería un metil y todo esto, que para nombrarlo estamos utilizando todo esto, no es un sustituyente dentro de otro sustituyente, algo así. Entonces por eso le estamos colocando uno propenil. Este sería el propenil, tiene doble enlace, ¿no? De ahí viene propeno, propenil. Está en el carbono 1. Y todo este propenil está en el carbono 1 del fenil, ¿ya? Y todo esto está uniéndose al éter. Por eso en esos casos, cuando tenemos sustituyentes dentro de otros sustituyentes, le colocamos corchetes, ¿ya? Y para que no exista confusión. Ay, perdón. Después, existe otra forma que es con la nomenclatura por sustitución, como lo están viendo acá. Aquí lo que se hace es identificar cuál de las partes del éter es el más complejo y ese va a ser como que la base y con ese nombre vamos a terminar. Y nombraríamos a los sustituyentes que están en esa base, terminando con este prefijo o sufijo oxi, ¿ya? Y nombrando al final la parte compleja. Acá, por ejemplo, tengo el metilo y lo voy a tomar en cuenta junto con el oxígeno. Entonces, todo esto sería un metoxi, ¿ya? Met del metilo y oxi de este oxígeno. Entonces, nombramos todo esto en conjunto, ¿ok? Metoxi, metilo con oxígeno, metoxi otra vez.
Y luego coloco el nombre del otro lado, ¿no? Del complejo, benceno. Entonces, metoxibenceno. Y ojo que no le colocamos feno, ¿no? Estamos utilizando benceno. Ojo. Este sería un etoxifenol, ¿ya? Acá tenemos el etoxi, que está unido a este compuesto más complejo, que sería un fenol, ¿no? Que ya lo hemos visto, lo conocemos. Entonces, etoxifenol. Y acá tendríamos, bueno, acá no le pusiera, ¿no? Pero este qué sería, que está más complicado, ¿no? Este es el complejo metoxipropenilbenceno, ¿ya? Algo así. Si es que no me equivoqué viéndolo bien rápido. Este de acá, el más complejo sería todo esto, ¿ya? Acá tengo entonces nuevamente metoxi, 1 porque está en el carbono uno del naftaleno, que es esto. En el carbono 5 estaría el vinil, que es este de acá, ya dos carbonos con su doble enlace, se le dice vinil, y todo eso está dentro del naftaleno. Entonces, 1 metoxi, 5 vinil, naftaleno. Ahora, estos de acá que ustedes ven son un derivado de los éteres que se llaman epóxidos, ¿ya? Se llaman epóxidos. Y son como los éteres normales, ¿no? Tenemos el oxígeno con sus dos sustituyentes, pero estos dos sustituyentes se están uniendo. Entonces, de ahí conseguimos compuestos cíclicos, donde uno de los lados, una de las puntas, tiene un oxígeno. El nombre propio de este es oxirano, ¿no? Es un oxirano. O la otra forma también de nombrarlo sería con el término óxido, por este oxígeno, óxido de etileno, porque se está uniendo a este etileno de acá. ¿O sí? Este otro de acá, igual, otro epóxido. Acá lo que se hace es tomar en cuenta la cadena principal, que sería que este propano, pues eso justamente está terminando en propano, y vamos nombrando estos dos como si fueran sustituyentes. Entonces, este cloro estaría en el carbono uno, ahí está uno cloro, y el epoxi, el grupo funcional epoxi, estaría en el carbono 2 y en el carbono 3, ¿ya? Por lo tanto, uno cloro, 2 3 epoxi y finalmente propano, ¿ya? Ahí sí un poquito de práctica, ¿no? Mañana vamos a ver mejor con más ejemplitos, no se preocupe. Ahora, los aldehídos y cetonas. Para poder identificar a uno de estos dos, tenemos que ubicar este grupo funcional, el carbonilo, que es un oxígeno que está unido con doble enlace a un carbono, y como el carbono tiene que tener cuatro enlaces, ahí tiene uno, dos, tres, cuatro, estarían dos disponibles para sujetarse a otros elementos. Entonces, este de acá es la clave, carbonilo. Dependiendo en qué lugar está, vamos a tener aldehídos o cetonas. Bueno, en el caso de los aldehídos, acá podemos identificar al carbonilo. Y por otro lado vamos a tener un radical, o sea, aquí puede haber un metilo, un etilo, propilo, butilo, o sea. Ahora, si tenemos una cadena, carbono, 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 muchos carbonos ahí, ¿no? Unidos. Ujú. Si el carbonilo está a un extremo como esto sería un aldehído, ¿no? Y bueno, obviamente cada carbono con sus hidrógenos. Esto sería un aldehído. Y como aquí le falta un enlace, acá tengo que colocarle también un hidrógeno, este de acá. Por eso muchas veces, en vez de colocar así carbonilo con este hidrógeno, se coloca carbono, hidrógeno y oxígeno, un CHO. Y acá, pues todo es radical, ¿no? Los otros carbonos de esta parte de acá. Entonces, puede ser que vean la estructura química desarrollada como en este caso, donde está más fácil identificar el carbonilo, y ya podemos saber que es un aldehído, o de repente de esta forma. Si ven un CHO, sería un aldehído, pero que no les confunda, ¿no? Esto significa que estos dos están formando el carbonilo y este hidrógeno, pues sería este de acá, ¿ya? Porque está a un extremo. Si este mismo carbonilo estuviera a este otro lado, también sería un aldehído. Ahora,
En el caso de las cetonas, el carbonilo está en la pancita ahí de nuestro compuesto. O sea, tendría que estar aquí. Si está aquí el carbonilo, sería una cetona. Si está aquí también, cetona, 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 pero no aquí, porque ya dijimos, si está en este extremo de acá o en el otro, es un aldehído. Pero si está en cualquier otro carbono al medio, es una cetona, ¿sí? Después, ejemplos, formaldehído, acetona, ¿no? Los aldehídos se utilizan como resinas, también se utilizan como aditivos para plásticos, las cetonas más para solventes, para industrias de impresiones, por ejemplo, imprentas y eso, bolsas también, también como parte de adhesivos, etcétera. Y ayer también creo que les mencionaba que son parte de compuestos en alimentos y otros, ¿no? Según la UPAC, lo mismo de siempre. Elegimos la cadena principal, tiene que tener el grupo, en este caso carbonilo, ahí adentro. Numeramos desde el lado donde más cerca lleguemos al grupo carbonilo, nombramos cada uno de los sustituyentes y finalmente la cadena principal tiene que terminar con el sufijo al en el caso de aldehídos, ¿no? Acuérdense. Y tiene que terminar en ona cuando son unas cetonas, ¿ok? Y si hay más de dos carbonilos, más de uno, pues utilizamos como siempre esto, ¿no? Di, tri, tetra, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos algunos ejemplitos. Acá, por ejemplo, tendríamos el metanal. Acá yo puedo identificar el carbonilo y no hay más otros carbonos. Entonces, este de por sí es un extremo, ¿no? Es el único. Entonces, sería bueno, derivaría de metano, en realidad, ¿no? Así solito, si en el carbonilo sería un metano, por lo tanto le vamos a cambiar el O por el al. Entonces sería metanal. La otra forma de escribirlo semidesarrollado es acá, ¿no? Aquí está el cho que les digo. Entonces, ven un cho, aldehído, al. Este tiene uno, dos carbonos, por lo tanto sería un etano, pero como podemos visualizar el carbonilo que está a un extremo, entonces sería etanal. Ahí está. Después, este de acá, lo mismo. Tengo un carbonilo a un lado. Entonces, este va a terminar también en al. Y tengo uno, dos, tres. De esta forma lo mismo. Uno, dos, tres. Ojo, se toma en cuenta el carbono del carbonilo, ¿no? De este cho. Entonces, este sería propanal, ¿no? Propano, propanal. Y este hay que ya, bueno, me spoilé, pero ya. En este caso, tendríamos igual tres carbonos y el grupo carbonilo, que no está en este extremo de acá y tampoco está al otro extremo de acá, está al medio. ¿Ya? Entonces, este sería una cetona. Por lo tanto, como tiene tres carbonos, va a ser propa, ¿no? Propano, solo que ya no va a terminar en al, va a terminar en ona, porque es una cetona, ¿ok? Propanona. Y así, butanona, pentanona, etcétera, 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 propanal, butanal, etcétera. Ah, y las características me he olvidado. Estos aldehídos cetonas, podemos ver que tienen un grupo carbonilo, oxígeno, electrones, por lo tanto, también tienen cierta polaridad. Y notemos que tienen hidrógenos y oxígeno, por lo tanto, también van a formar puentes de hidrógeno. Entonces, si lo comparamos con los éteres, estos van a tener más fuerza de cohesión, ¿no? Se van a sujetar más entre moléculas y eso, como siempre, va a hacer de que el punto de ebullición se eleve. Y además, como tiene polaridad, estos también se van a poder disolver en agua. Y otra vez, como siempre les digo, si la cadena va aumentando, o sea, haciendo más grande, esta solubilidad en agua va a ir disminuyendo más y más y más hasta que en algún punto sea totalmente insoluble en agua
pero sí su solubilidad en otros solventes orgánicos como los éteres que hemos visto se va a ir incrementando, ¿no? Entonces, hay compuestos que se pueden disolver tanto en agua como en éter o en solventes orgánicos. Lo que hay que ver es en cuál tiene más capacidad de solvatación, ¿no? Depende para qué lo queremos. Y en cuanto a los puntos de ebullición, otra vez, vamos formando esa tablita de rango. Sería alquenos, alcanos, alquinos, éteres. Sobre estos éteres, punto de ebullición más alto ya serían los aldehídos. Un poquito más arriba, las cetonas. Y mucho más arriba ya tendríamos los alcoholes, ¿ya? Entonces, estos de acá son líquidos y en algún momento pues ya se vuelven sólidos también. Los ácidos carboxílicos ahora. Para reconocer a los ácidos carboxílicos, porque eso nos interesa bastante, viendo una estructura, cómo reconocer, o sea, para poder nombrarlos a una estructura cualquiera, tenemos que identificar qué es, qué hay ahí. Y eso lo vamos a hacer con los grupos funcionales. En este caso, tendríamos que ubicar esto de acá, ¿ya? Este es el grupo funcional, que de hecho es una combinación de un carbonilo con un oxidrilo, pues sí. Entonces, a esa combinación se le llama carboxilo, ¿no? Que lo hemos visto también el día de ayer. Y si lo colocamos de forma ya un poco más simplificada, sería esto, ¿no? Carbono, oxígeno, oxígeno, H, hidrógeno. Sería un CO, ¿ya? Que les sirva para memorizarse, ¿no? Aldehído será un CHO, cetona será un CO. Y los carboxilos sería un CO, ¿no? Más alargado. Esta combinación, esta forma como está el grupo carboxilo, hace que tenga propiedades ácidas y polares, ¿no? Es bastante polar por los hidrógenos y oxígenos, y ahorita les voy a explicar por qué es más polar que otros. Y es ácido. Este hidrógeno de acá es el que se va a ionizar, el que va a ser liberado y va a hacer de que acidifiquemos el agua. Esto va a hacer de que el pH disminuya, ¿no? Por ejemplo. Y también forma, dice, puente de hidrógeno. ¿Ya? Eso ahorita lo vamos a ver. Ejemplo industrial, nos está citando el ácido acético, lo que está en el vinagre, ácido benzoico, que es un conservante alimenticio, aunque más se lo anota como benzoato, ¿no? Benzoato de sodio, por ejemplo. Pero ese benzoato, pues, viene del ácido benzoico. Y acá nos están dando algunos derivados principales. Uno, los ésteres, que lo vamos a ver. Anhidridos, que son poquitos, no se lo está tomando en cuenta, pero el anhidrido es como si juntáramos dos ácidos carboxílicos y lo pegáramos, ¿no? Algo así. Las amidas, sí lo vamos a ver, se utiliza para polímeros. Los anhidridos como intermedios reactivos nada más, ¿no? Los ésteres sí dan aromas, fragancias, plastificantes también sirven como plastificantes. Aluros de acilo, que tampoco lo vamos a ver, es agregarle un halogenuro, un aluro, un cloro, bromo, yodo, a una molécula ácida, ¿no? Igual sirve para reactivos. Entonces, pues no son tan... Me dice, deberías ligarte al poli, dártelo y que te compre todo. Yo le he dicho, no, Bellita, así no es las cosas. Su micrófono, porfa, alguien. Estamos escuchando toda su vida, porfa. Cuidado, nos enteremos cosas que no quieran. Gracias. Decíamos, los ácidos carboxílicos, entonces, forman puente de hidrógeno. Vamos a ver cómo. Tenemos acá el radical que va a ser unido a un carbono. Sabemos que está unido de doble forma al oxígeno, carbonilo. Y acá tenemos el oxidrilo, ¿no? Hidrógeno. Y aquí voy a colocar la otra molécula del mismo ácido carboxílico. Aquí sería el oxígeno. Acá voy a colocar el doble enlace. Aquí tenemos el carbonilo, que estaría unido a un radical cualquiera. Y este de acá, de este carbono, sale al oxidrilo, ¿no? Tengo un oxígeno y el hidrógeno. Entonces, vean que el hidrógeno del oxidrilo va a formar puente de hidrógeno con el oxígeno del carbonilo, del otro, un puente de hidrógeno. Pero tenemos otro oxígeno de este carbonilo. Y este oxígeno pues va a formar otro puente de hidrógeno con el hidrógeno del oxidrilo del otro compuesto. Entonces,
Cada par de moléculas está dando dos puentes de hidrógeno en realidad. Eso hace de que la cantidad de puentes de hidrógeno que se formen en los ácidos carboxílicos sea mayor, incluso mayor que el agua, ¿no? Entonces, esa presencia de tantos puentes de hidrógeno nuevamente va a hacer de que las fuerzas de las moléculas sean mucho mayores. Por lo tanto, punto de ebullición de estos van a ser más elevados. Tenemos que darle mucha más energía, tenemos que calentarlo suficientemente para que estos dos pues se desplieguen, ¿no? Y lo podamos evaporar. ¿Qué significa? Otra vez en nuestro rango ahí de puntos de ebullición. En el más bajo tendríamos alquenos, alcanos, alquinos, éteres, aldehídos, cetonas, alcoholes y finalmente arriba tendríamos los ácidos carboxílicos, ¿no? Entonces, los ácidos carboxílicos van a presentarse los más pequeñitos como líquidos y luego creo que por el carbono 4 quinto más o menos, ya serían sólidos directamente, ¿no? Para la nomenclatura, tendríamos acá estos ejemplitos. Vamos a utilizar dos términos, ¿ya? La palabra ácido, como en química inorgánica, similar, y la terminación va a ser en oico, ¿ya? Cualquiera de los casos. Y acá la parte del medio sí vamos a utilizar prefijos que correspondan al número de carbonos. Acá yo tengo uno, dos, tres. Por tanto, esto hubiera sido un propano, pero como es un ácido, sería propanoico. ¿Ya? Y ahí sale, ácido propanoico. Este de acá, identifico un carboxilo por acá, otro carboxilo por allá, es un ácido. Entonces, ácido oico. Tiene dos carbonos, esto hubiera sido un etano, pero como es un ácido, entonces va a ser etano, ojo, aquí le falta una O, etano dioico, ¿ya? Porque tiene dos grupos carboxílicos, ácido etanodioico. Este de acá es similar, igual. Carboxilo por aquí, carboxilo por allá. Tiene uno, dos, tres carbonos, por lo tanto, propano. Pero como tiene dos carboxilos, di. Si juntamos todo, ácido propanodioico. ¿Ok? Luego, tenemos los ésteres, que son derivados de los ácidos carboxílicos. Acá, fíjense, aquí tengo el ácido carboxílico. Y va a reaccionar con un alcohol, ¿no? Presencia de oxidrilo. Entonces, este oxidrilo se lo va a llevar a este hidrógeno y va a formar agua, que es lo que faltaría en esta ecuación. Agua. Y este sustituyente, este radical, va a venir y va a reemplazar al hidrógeno y se va a colocar ahí, ¿no? Por lo tanto, tendríamos una estructura como esta. Y ya saben, la clave es identificar grupos, ¿no? Funcionales para saber si es un ácido, un aldehído, en este caso un éster. Entonces lo van a identificar de esta forma. Van a buscar, ¿no? Van a ver este. Van a decir, ok, aquí tiene un carbonil. Podría ser un aldehído, pero a sus lados tendría que haber carbonos. Entonces, esto no es ni un aldehído ni es un carbonilo. Veo que tiene un oxígeno. Se está pareciendo a un grupo carboxilo, pero donde tendría que haber un hidrógeno hay otro sustituyente, un metil, letil, propil, lo que sea. Por lo tanto, esto vino de un ácido carboxílico. Entonces, si vino de eso, es un éster, ¿ya? Es un éster, ¿vale? ¿Ya? Entonces, esto sería la clave. Ahora, para nombrarlos, se lo nombra más o menos como los ácidos, ¿no? Si recuerdan, decíamos ácido sulfúrico cambiaba de sulfúrico a sulfato, ¿no? Sulfato de lo que corresponda. En este caso, vamos a cambiar el oico por el ato. Y va a ser, ¿no? No sé, vamos, propianato, por ejemplo, propianato de algo, ¿no? De ese sustituyente que está acá. Veremos algunos ejemplitos. Acá. Acá yo puedo identificar eso. Aquí tengo el COO, le falta el hidrógeno que ha sido sustituido por este metilo.
Entonces, si esto hubiera sido un hidrógeno, esto sería un ácido, como tiene un solo carbono, sería ácido metanoico. ¿Ya? Metanoico. Ácido metanoico. Pero como fue reemplazado el hidrógeno por un metilo, entonces esto va a cambiar. Ya no sería metanoico, sería, como dice acá, metanoato. ¿Ya? Metanoato de, y mencionamos qué sustituyente ha reemplazado al hidrógeno. Entonces, un metilo, y lo vamos a copiar tal cual, metilo, ¿ya? Terminando en il. Entonces, metanoato de metilo. Y si yo le voy cambiando por otros, lo mismo, ¿no? Metanoato de metilo, de etilo, de propilo, de butilo, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos otro ejemplo. Acá parece más complicadito, ¿no? ¿Cuál es el ácido? ¿Cuál es el sustituyente? La clave es este oxígeno, ¿no? Reconocemos este casi carboxilo, vino de un carboxilo. Al lado del oxígeno es la clave. Al lado del oxígeno tendría que estar un hidrógeno, pero no lo está, hay carbonos. Entonces, esto sería el sustituyente, ¿ya? Si quieren, el que está al lado del oxígeno. Y los que están al otro lado serían parte del ácido. Entonces, esto era uno, 2, 3, ácido propanoico. Pero como le hemos cambiado un hidrógeno por un sustituyente, ya no va a ser propanoico, va a ser propanoato. ¿Ya? Propanoato de sustituyente. Tiene uno, dos, tres, cuatro. Este es un butilo. Por lo tanto, si unimos todo, sería un propanoato de butilo. ¿Ya? Y lo mismo entonces, metanoato, etanoato, propanoato, butanoato, de metilo, etilo, propilo, butilo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, y aquí abajo simplemente le están colocando de la forma más simplificada, ¿no? Carbono y sus dos oxígenos acá. Nada más. Entonces, el sustituyente sería el que está al lado del oxígeno, ¿no? El que está al lado del carbono sería parte del ácido carboxílico. ¿Qué más? Vamos a los compuestos nitrogenados. Vamos a tener la presencia del nitrógeno en cualquiera de estas tres formas, que ahorita lo vamos a ver. Y tendríamos entonces tres. Bueno, de hecho hay algunos más, pero no se los está tomando en cuenta, ya se los dije, porque son poquitos, o sea, no son muchos compuestos lo que son así. En la parte de los oxigenados pasa lo propio, ¿eh? Acá tendríamos entonces las aminas, que son derivados del amoníaco, ahorita lo vamos a ver, las amidas, que son derivados de los ácidos carboxílicos, y los nitrilos, que podría ser tomado en cuenta como derivaciones del ácido cianhídrico, que lo vamos a ver. Vamos por el primero. Las aminas. Las aminas son derivados del amoníaco, ¿no? Aquí tenemos el amoníaco, lo conocemos de esta forma, pero ampliado sería un nitrógeno con sus tres hidrógenos acá. Entonces, si yo le cambio nitrógeno por cualquier sustituyente, metil, etil, propil, butilo de siempre, sería una amina primaria. Si yo le cambio este hidrógeno más, sería secundario. Y si pues le cambio todos los hidrógenos, sería una amina terciaria. Puede estar de cualquiera de estas formas. Eso es una amina nuevamente. La forma de nombrarlos, pues simplemente es mencionando todos los sustituyentes que tiene y terminamos con el término amina. O sea, está facilito. Metil, amina. Etil, amina. Propil, amina, y así. Y si hay un sustituyente más por algún lado, pues se lo nombra como ya sabemos y termina con amina. Otra vez, mañana se va a ver todos los ejemplos de mejor manera. Propiedades tienen carácter básico, porque el amoníaco es básico, sabemos, por tanto toditos van a ser básicos. Forman puente el hidrógeno, claro que sí, porque si lo vemos acá, voy a borrar. Aquí está. Caray. Acá tenemos, ¿no? El nitrógeno tiene un par de electrones libres, ¿no? Más o menos como el agua, un poquito más débil. Entonces, si aquí yo lo junto con otra amina, que va a tener nitrógeno y sus hidrógenos, por algún lado va a estar su radical. Entonces, este hidrógeno, como es electropositivo,
y el nitrógeno es electronegativo, pues va a generar un puente de hidrógeno entre estos dos, ¿ok? Por lo tanto, si forma puente de hidrógeno, son solubles en agua, ¿no? Las aminas pequeñas y las primarias secundarias, porque, ojo, la amina terciaria ya no tiene hidrógenos, por lo tanto, este no tiene puente de hidrógeno. Estos dos sí. Y las moléculas más pequeñas se pueden disolver en agua, ¿ya? Y las más grandes, pues ya no se van a poder disolver y van a disolverse en solventes no polares, ¿ya? Tienen olores característicos y así. El otro, las amidas. La clave para reconocer la amida es el grupo funcional. Esto de acá, ¿ya? Este es un también derivado de los ácidos carboxílicos, donde en el caso de, ay, que se me fue su nombre, los ésteres, ¿no? En el caso de los ésteres, se fue un hidrógeno y fue reemplazado por otro sustituyente. En este caso, todo el oxidrilo se está yendo y ha sido reemplazado por una amina, ¿no? Ahí está la clave. Entonces, al final no me preocupa si de cuál fue sustituido, nada. Entonces, la cosa es memorizarse esto. Un carbonilo con una amina, eso va a formar una amida, ¿ya? Eso es lo que tienen que memorizarse. Amida es carbonilo con amina. Y si lo colocamos de forma simplificada, sería pues un CONH2, ¿ya? Un con, ¿ya? Eso sería una amida. Reconocemos eso y listo. Para nombrarlo, vamos a terminar con el término amida, ¿ya? Y le vamos a reemplazar el sustituyente. Acá tengo uno, dos carbonos, entonces sería etanamida. Si tengo tres acá, sería propanamida, butanamida, pentanamida y así, 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 ¿no? Entonces, igual, no está complicado. Aunque también podría haber esta forma de acá, ¿no? Que estos son nombres un poquito más, más propios, digamos, nombres comunes. No están dentro de la UPAC, pero bueno, a todos les gusta complicarse, así que... En el caso, por ejemplo, acá de la etanamida tiene dos carbonos, decíamos, eso corresponde a acet, así que podría ser también acetamida. Con tres, propionamida. Con cuatro, butiramida, ¿no? Y así, nuevamente. ¿Qué más? Los nitrilos, ¿no? Y con esto terminamos. Los nitrilos, para reconocerlo, tienen que ubicar esto, ¿ya? CN, o en su forma simplificada, pues así nada más, ¿no? C. Este es un nitrilo o también se le llama ciano, ¿ya? Debe estar por acá. Aquí está. Ciano o nitrilos. Entonces, los vamos a denominar utilizando dos formas. Uno con la terminación nitrilo, ¿no? Si ubicamos esto, ahí le vamos a añadir el sufijo, ¿no? Que tengo uno, dos, tres carbonos. Por lo tanto, sería propano nitrilo. Y nada más, así de simple. Entonces, propano nitrilo, etano nitrilo, butano nitrilo. ¿Mm? Y también se puede considerar que es un derivado del ácido cianhídrico, decíamos, ¿no? El ácido cianhídrico sería un hidrógeno. Acá tengo un carbono y el triple enlace con el nitrógeno, ¿no? Ese es un ácido cianhídrico. Acá también está. Este, de hecho, es bastante tóxico, así que cuidado. Y pasa que en vez del hidrógeno yo le puedo colocar un sustituyente. Entonces sería así. Es como cuando tenemos el ácido clorhídrico y cuando se forma una sal, clorhídrico se convierte en cloruro, ¿no? Acá va a pasar algo similar. Como es ácido cianhídrico, se va a cambiar al término cianuro. Entonces tendría cianuro, ¿esto? De lo que está pegado a él, ya no se cuenta ya este carbono, porque estos dos, todo esto ya sería el cianuro. Entonces, de uno, dos, de etilo, ¿no? Y así, si aumentamos la cadena, cianuro de etilo, de propilo, de butilo, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, ¿no? Entonces, estos de los cianuros, ojo, también son tóxicos, ¿ya? Igual, cuidado.
Y ya está, a tiempo. Si tienen alguna pregunta, me dicen como siempre. Y si no, pues me alistaré a viajar. Nos vemos, se cuidan mucho, se abrigan como siempre. Nos vemos. Hasta luego, profe, gracias.